Bueno, muy buenas tardes. En la jornada de este día vamos a trabajar algunos temas referentes al sistema de control interno, tres particularmente, uno referido a los roles que deben desarrollar las oficinas de control interno, dos al MESI dentro del marco del modelo integrado de planeación y gestión, y tres al ejercicio de auditoría interna que deben realizar las oficinas de control interno. Digamos que en ese sentido la agenda que se propone para el día de hoy tiene esos tres elementos, básicamente desarrollar un poco más la estructura del modelo estándar de control interno MESI, de otro lado contarles los cambios que han habido en términos de los roles que deben desarrollar las oficinas de control interno. Miraremos algunos temas que brindan valor agregado al ejercicio de auditoría interna y por último pues miraremos algunas, digamos, preguntas específicas en torno al sistema. Bien, para iniciar, digamos que todo lo que tiene que ver con el sistema de control interno siempre lo vamos a enmarcar en el modelo integrado de planeación y gestión. Digamos que el antecedente normativo inicia con la Constitución Política de 1991, donde específicamente en el artículo 209 y 269 de la Constitución pues hablamos del nacimiento del control preventivo. Tal vez para los que conocen desde hace bastante el tema de control interno, antes de la Constitución del 91 hablábamos era de control previo. No obstante, con el nacimiento de estos dos artículos, digamos que se elimina el control previo y hoy se habla es del sistema de control interno y que cada entidad debe tener sus propios métodos, principios, elementos de control interno. Materializando un poco lo que dijo la Constitución en términos de control interno, se expide la Ley 87 de 1993, Ley Marco del Control Interno, ley que hoy tenemos vigente en Colombia y que enmarca, digamos, el quehacer de las oficinas de control interno. Ese marco, digamos que ese normativo en materia de Ley 87, pues hoy la retomamos en el modelo integrado de planeación y gestión, desarrollando un poco el modelo estándar de control interno MESI. Posteriormente encontramos en el año 98 la Ley 489 de 1998, ley que nos da la estructura administrativa del Estado, pero que entre otras cosas nos vuelve a mencionar la importancia de que exista un sistema de control interno y que adicionalmente exista un sistema de desarrollo administrativo. Si ustedes se fijan en el capítulo quinto de esa Ley 489 nos empieza a hablar de políticas, de procedimientos y otros elementos de control interno, digamos de gestión, y eso es, digamos, lo que conforma el sistema de desarrollo administrativo. Años más tarde, digamos que hacia el año 2000 empieza todo el programa de renovación de la administración pública, de incorporación de los temas de nueva gestión pública, y en ese sentido pues empiezan a incorporar en el país esos elementos de la nueva gestión pública y digamos que entre esos estuvo el tema del servicio al cliente, de la inclusión del modelo de gestión de la calidad, y es por eso que en el año 2003 se emite la Ley 872, ley que nos establece la obligatoriedad, sobre todo en entidades del nivel nacional, de implementar el sistema de control interno. Recuerden ustedes que para el orden territorial, la Ley 872 estableció que sería competencia de la respectiva gobernación, de asamblea departamental, el establecimiento de la obligatoriedad de implementar el sistema de gestión de la calidad. En ese sentido, pues muchas entidades en el orden territorial nunca tuvieron la obligatoriedad de implementar dicho sistema, no obstante acogieron los lineamientos de la norma técnica NTCGP 1000 versión 2004, que posteriormente pasó a su versión 2009. Si ustedes se fijan entonces, hasta el año 2003 teníamos tres sistemas: sistema de gestión de la calidad, sistema de control interno, sistema de desarrollo administrativo, sistemas hoy integrados y articulados en el modelo integrado de planeación y gestión. Para materializar un poco lo que dijo la Constitución en términos de control interno y la Ley 87, en el 2005 se emitió la primera versión del modelo estándar de control interno. Si ustedes recuerdan, desde Función Pública hemos sido muy insistentes en que ese modelo estándar de control interno
digamos que nace teniendo como referente el modelo internacional COSO. No obstante, digamos que la función pública hizo una adaptación de ese modelo COSO, ajustado un poco a las entidades, a la naturaleza y complejidad de las entidades en Colombia. Esa primera versión del MESI, que se dio en el año 2005, fue actualizada posteriormente en el año 2014 con el decreto 943, un poco atendiendo también a alineamientos internacionales, porque el modelo COSO se actualizó en el año 2013, por sugerencias de las entidades, entre otros, digamos que se decide actualizar. Hoy nuevamente, en el marco del modelo integrado de planeación y gestión, estamos actualizando ese modelo MESI. Fíjense ustedes que una de las críticas que encontramos en su momento a ese modelo es que se convirtió en una herramienta de gestión y no de control. Y en ese sentido, la mirada que tiene hoy bajo el modelo integrado de planeación y gestión es enfocar el control bajo un modelo de las 3 líneas de defensa. Ese modelo lo vamos a profundizar en este día. Vamos a ver cómo ya no hablamos de productos mínimos, sino de unas responsabilidades concretas frente a los 5 componentes del modelo COSO. Bien, siguiendo con los antecedentes, entonces en el año 2012 encontramos el nacimiento de la primera versión del modelo integrado de planeación y gestión. Les decía que con la ley 489, digamos, se empieza a hablar inicialmente de ese sistema de desarrollo administrativo, pero fue en realidad con esa primera versión del modelo en que se concretó y se dijo específicamente cuáles serían las políticas de desarrollo administrativo. Inicialmente con el modelo fueron 5 políticas. Esas 5 políticas hoy han migrado, hoy tenemos 16 políticas de gestión y desempeño institucional en MIPG, y una de ellas pues es justamente la política de control interno que nos ocupa en este día. Finalmente, pues en 2017 se concreta el propósito del Gobierno Nacional en el marco del modelo integrado de planeación y gestión, y se expide el decreto 1499, el cual permite esa articulación del sistema de control interno con el sistema de gestión, y digamos que esa integración entre los 2 sistemas es lo que hoy llamamos el modelo integrado de planeación y gestión. Así las cosas, entonces hoy tenemos un solo modelo integrado de planeación y gestión que se constituye en un marco de referencia que nos permite a las entidades planear, verificar, actuar, ¿cierto?, con calidad para generar valor público. Y recordemos que generar valor público es cambiar las condiciones iniciales de una población, es lograr impacto, y lo que busca justamente mi IPG en el mediano y en el largo plazo es ampliar la cadena de valor y llegar incluso pues a lograr impacto y no únicamente resultados como digamos que hemos venido acostumbrados en nuestras entidades. En ese sentido, entonces, ¿qué tenemos hoy? Un sistema de gestión articulado con un sistema de control interno. De esa manera, al tener 2 sistemas, entonces vamos a tener una institucionalidad también en 2 sistemas. Primero, en lo que tiene que ver con el sistema de control interno, recordemos entonces que les he venido diciendo que el sistema de control interno tiene origen constitucional, y en ese sentido, cuando se emite la ley 87, pues se crea el Consejo Asesor del Gobierno Nacional de Control Interno. Recuerden ustedes que este Consejo Asesor del Gobierno Nacional es una instancia de máximo nivel, es una instancia en la que participa la Procuraduría, la Personería, la Contraloría, incluso participa la Comisión Legal de Cuentas, y allí se emite toda la política en materia de control interno. Posteriormente, digamos que esta ley 87 también nos habla de la creación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Fíjense ustedes que no es una instancia nueva, es una instancia que viene desde la ley 87, no obstante, digamos que sus funciones, sus integrantes han ido variando. La última modificación que se realizó bajo el decreto 648 de 2017, en el que se hace una depuración, digamos que de sus integrantes, en aras de garantizar un poco más la independencia de las oficinas de control interno. Se concretan sus responsabilidades, concretamente a la aprobación del plan anual de auditorías, al seguimiento a la política de administración de riesgos, a dirimir conflictos de interés, y digamos que en general hacer una evaluación permanente del sistema de control interno. En ese sentido, hoy todas las entidades, tanto del orden nacional como territorial, deben tener y contar con un con un comité institucional de coordinación de control interno.
¿Quién preside ese comité institucional de coordinación de control interno? El representante legal, en este caso, digamos que para las entidades de orden territorial, me estoy refiriendo al respectivo alcalde, gobernador, director de empresa de servicios públicos, gerente de hospital, etcétera. Siempre debe presidir el comité de coordinación de control interno este representante legal. Es indelegable la presidencia y la existencia de este comité. ¿Quiénes más asisten a este comité? En este comité también participa la Oficina de Control Interno, que ejerce la Secretaría Técnica. La Oficina de Control Interno no es la responsable ni es la dueña de este comité, sencillamente ejerce la Secretaría Técnica y presenta allí resultados de auditoría, hace seguimiento, etcétera, pero en realidad este comité es del representante legal. ¿Quién más asiste a este comité? El jefe de planeación o el secretario de planeación o quien haga sus veces. Y dice el decreto 648 que otros miembros que quisiera designar el representante legal. Esto para aclararles que entonces el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno no son absolutamente todos los miembros del equipo directivo, sino que el decreto 648, digamos que hizo un énfasis en especial en quienes deben conformar. Les decía, en aras de garantizar la objetividad e independencia del jefe de control interno. De ese modo, ese comité entonces en este momento tiene que estar documentado en un acto administrativo. Función Pública ya ha ido sacando algunos, digamos, formatos que muchos de ustedes ya conocen, y esos formatos pues deben ser actualizados a la luz de lo que dice el decreto 648. Van a encontrar ustedes que en los municipios el Comité de Coordinación de Control Interno muchas veces lo llevan a cabo junto al Consejo de Gobierno. Digamos que es válido que se lleve desde esta instancia si no hay otro espacio, sin embargo siempre tienen que sugerir que se levante un acta de forma independiente para el Comité de Coordinación de Control Interno, de manera tal que quede la evidencia de que este comité esté operando. Bien, adicionalmente en la institucionalidad, hoy hablamos del Comité de Auditoría. Fíjense ustedes que la mayoría de oficinas de control interno tienen una restricción dada incluso por la ley 617 y por otras normas, en el que casi que el jefe de control interno es solito, digamos si es una entidad que tiene el cargo creado, pero hay muchas que las funciones las tiene asignadas la Oficina de Planeación o la Secretaría de Planeación. En este sentido se creó o se configuró, digamos, en el marco del decreto 648 el Comité de Auditoría como una instancia que va a permitir el apoyo para la realización de auditorías, compartir buenas prácticas, mantener contacto con función pública, tener información, digamos, en tiempo real en lo que ocurre en los sistemas de control interno, y que a nivel municipal se fortalezca ese sistema de control interno. ¿Quién es entonces el llamado a crear esos comités de auditoría? El jefe de control interno de la respectiva gobernación o de la respectiva alcaldía. ¿Quiénes participan allí? Todos los jefes de control interno o quien haga sus veces de las entidades adscritas o vinculadas. Digo quien haga sus veces porque, insisto, hay muchas entidades que no tienen el cargo de jefe de control interno. Entonces, en este caso será digamos, a quien un profesional al que le asignen funciones, pero lo importante es que, digamos, de todas las entidades asistan allí a este comité. Muchas entidades, de hecho, nos han hecho las preguntas. Hay municipios demasiado pequeños en el que únicamente existe la alcaldía, de pronto tienen un ente descentralizado y digamos que no hay más entidades. En estos casos será preciso que inviten al consejo y a la personería. Recuerden que el consejo y la personería también hacen parte, digamos, que del ámbito de aplicación de la ley 87, y en ese sentido estas entidades están en la obligación de implementar sistema de control interno y es apto, digamos, que se coordinen con la alcaldía para apoyarse. Este comité no quiere decir que la alcaldía va a auditar al hospital, va a auditar a la empresa de servicios públicos, sino que se pueden prestar apoyo, es decir, pueden compartir auditores para realizar auditorías específicas. Este comité entonces es de obligatorio cumplimiento y hoy casi que ya todos los municipios deberían estar contando con un comité de auditoría a nivel municipal. Ahora, a nivel departamental, igual ocurre, el jefe de control interno de la gobernación debe convocar a los jefes de control interno de las entidades adscritas o vinculadas y conformar el comité. Hago una aclaración, y es que el comité departamental de auditoría no lo conforman los jefes de control interno de los municipios, únicamente de las entidades adscritas y vinculadas.
Eso es lo que tiene que ver con el sistema de control interno. Entonces, instancias que participan en el sistema de control interno, entonces sería el Comité Municipal o Departamental de Auditoría, que es, digamos, se sale un poco del marco de la entidad propiamente porque participan diferentes jefes de control interno, digamos que de la administración municipal, y tenemos a nivel institucional, es decir, a nivel interno de cada entidad, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Eso es lo que tiene que ver con el sistema de control interno. Ahora bien, en el sistema de gestión, digamos que se estableció, digamos que podría decir uno, unas instancias paralelas. A nivel de gobierno, a nivel estratégico, está el Consejo para la Gestión y Desempeño, en el que participan, digamos que todos los líderes de política. Allí está MINTIC, MINHACIENDA, DNP, Colombia Compra Eficiente, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entre otras. Están allí las 10 entidades que lideran las 16 políticas de gestión y desempeño. No hay elemento que hoy quieran sacar estos líderes que no pase por ese Consejo de Gestión y Desempeño, porque la idea es que hoy, desde hoy, digamos, se emita un lineamiento totalmente articulado en el marco de MIPG. Seguimos bajando. A nivel municipal, entonces, deben crear los comités municipales de gestión y desempeño. Esos comités municipales de gestión y desempeño los preside la máxima autoridad administrativa, en este caso, gobernador o alcalde, y participan allí los jefes, directores, de las entidades adscritas y vinculadas, el gerente de la empresa social del Estado, el gerente de la empresa de servicios públicos, etcétera. La Secretaría Técnica de este comité la debe ejercer el secretario de planeación de la respectiva alcaldía o gobernación. Digamos que desde esta instancia se busca sencillamente dar lineamientos en términos de la implementación de MIPG en las entidades. Seguimos bajando y a nivel institucional entonces debe crearse el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Fíjense que ese comité, digamos, en entidades de nación ya venía operando como el Comité de Desarrollo Administrativo. Es posible que ustedes en territorio ya encuentren algunas entidades que lo venían trabajando, cumpliendo con lo que decía la Ley 489. En ese sentido, ese Comité de Desarrollo Administrativo es el que hoy llamamos Comité de Gestión y Desempeño. La mayoría de ustedes pues ya han visto los actos administrativos en los que estamos diciendo que ese comité pues lo preside el representante legal y están allí todos los líderes de política, digamos, interna, en lo que tiene que ver con, digamos, gestión documental, TICs, talento humano, entre otros. En ese sentido, digamos que es importante que la Secretaría Técnica la ejerza también planeación y que desde este comité se delinea para la implementación del modelo integral de planeación y gestión. Esta es una instancia estratégica y al ser una instancia estratégica seguramente no se encargará de la operación. Por eso hemos sugerido desde Función Pública que las entidades creen grupos operativos. Hay entidades que ya traían el equipo MESI y ese equipo MESI, digamos que hoy puede reemplazar o más bien puede tener un enfoque más hacia la implementación del modelo integrado de planeación y gestión. Recuerden también el lineamiento que se dio de que este comité reemplaza o absorbe todos los comités que no estén creados bajo una ley. En ese sentido nos van a quedar por fuera el comité de contratación, el comité de conciliaciones, el comité de archivo, el COPASO, pero los demás comités como el de archivo, el de tecnología, van a quedar incluidos allí. Hay una pregunta que nos hacen todo el tiempo y es, para los hospitales existen unos comités misionales o asistenciales, es decir, que tienen que ver con la misión de la entidad. Esos comités no deben integrarlos en este comité específicamente, pues digamos porque tienen que ver con temas asistenciales. Este comité únicamente integrará todo lo que tiene que ver con políticas propiamente del modelo integrado de planeación y gestión. Nos preguntan también sobre el comité de gestión contable, de saneamiento contable. Digamos que este comité se sugiere lo mantengan, digamos, de forma independiente. Pero en principio entonces vamos a tener en el marco de MIPG las dos institucionalidades, que será entonces, para el caso del sistema de control interno, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, y para el sistema de gestión, el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. Buenas tardes, no se está escuchando absolutamente nada. Al parecer tendría que estar hablando Andrea, pero no se escucha absolutamente nada. Yo te acabo de escuchar a ti, pero no escucho a la persona que está hablando allá. Mauricio, apaga el micrófono. Es que dice que no escucha nada. Sofi,
no se te escucha nada. Mauricio me está escuchando, yo escucho lo que habla Mauricio, pero a ustedes no se les está escuchando nada. Por eso necesito que cada uno, Mauricio, te estoy llamando. Mauricio, apaga el micrófono, por favor. Ahora te veo bien. Pero necesito que apagues los micrófonos. Nosotros nos escuchamos, pero a ti, Sofi, no se te escucha absolutamente No, pues, nada. no el video No, después. mira, no importa, está quedando grabado. ¿Qué hacemos? ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? No, nada. Temas de acá. Ustedes no escuchan nada. Apaguen. Atentos al celular. Por favor, Mauricio. Al celular. Giovanna. Mauricio. Sofi, a ti no se te escucha nada, se te ve, pero no se escucha nada. Entre nosotros sí nos estamos escuchando. Ay, Dios mío. Yo lo escucho a ustedes, pero en la Sofía. Al celular. Los mensajes. ¿Por el celular? Sí. Algo por el celular. No, Mauricio. Apaguen micrófonos. No entiendo qué está diciendo. No, definitivamente Sofía es la que no se le ve. No. Bueno, yo sigo entonces. ¿Sí? Sí. Grabando. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con la institucionalidad, digamos que del sistema de control interno. Pero ahora vamos a enfocarnos entonces en algo muy importante y es lo que tiene que ver con los roles de las oficinas de control interno. Y luego digamos que nos vamos a enfocar en el modelo estándar de control interno MESI, que tal vez es el tema que más importancia tiene en términos de... Ay, yo no me, es que me desconcentra escuchar. ¿Y si le bajan? Sí, pero Sí, que le bajan. Entonces les decía, vamos a empezar con los roles de las oficinas de control interno y luego posteriormente nos adentraremos en todo lo que tiene que ver con la estructura del modelo estándar de control interno, del modelo de las 3 líneas de defensa y las responsabilidades, digamos, que tiene la administración municipal y propiamente, digamos, que cada uno de los niveles jerárquicos frente a esa actualización del modelo estándar de control interno. Bien, el tema de los roles de las oficinas de control interno viene, o digamos que se enmarca a partir del artículo 12 de la ley 87, ahí se establecen de manera general las funciones que deben desarrollar las oficinas de control interno. Pero posteriormente se emitió el decreto 1537 de 2001 y ese decreto 1537 empieza a hablar de cuáles son esas funciones que desarrolla la oficina de control interno y entonces se dijo que esas funciones se agrupaban en 5 roles principalmente. El primero de ellos era la asesoría y el acompañamiento, el fomento de la cultura de control, la relación con entes de control, asesoría y acompañamiento, evaluación de riesgos, administración de riesgos, etc. Hoy, digamos que esos roles que se emitieron por primera vez con el decreto 1537-2001 son actualizados con el decreto 648, haciendo un mayor énfasis en el liderazgo estratégico que tienen que ejercer las oficinas de control interno. En ese sentido, hoy tenemos 5 roles. El primero de ellos, les decía, tiene que ver con el liderazgo estratégico, y ese liderazgo estratégico justamente busca que las oficinas de control interno sean posicionadas dentro del nivel directivo de la entidad como instancias aliadas a la administración que están todo el tiempo emitiendo recomendaciones con alcance preventivo, generando informes estratégicos sobre los principales proyectos de la administración, sobre aquellos programas y proyectos que tienen mayores recursos, entre otros. ¿Se iniciaron? El segundo tiene que ver con el enfoque hacia la prevención. Digamos que es un rol también nuevo. El primer rol, digamos que se incluye tangencialmente nuevo, es el de liderazgo estratégico. Este segundo rol, el de enfoque hacia la prevención, lo que hace es fusionar el enfoque de asesoría y acompañamiento con el rol del fomento de la cultura de control que existían en su momento. Ya lo vamos a ver. El tercero tiene que ver propiamente con la evaluación de riesgos. Recuerden ustedes que antes se denominaba administración de riesgos y bajo la actualización de los roles se le ha dado un enfoque mucho más de evaluación. Luego tenemos el rol de relación con entes externos de control,
que en su momento era únicamente con relación con entes externos, y por eso ustedes van a encontrar que en algunas alcaldías, incluso a hoy, las oficinas de control interno tienen a su cargo repartir correspondencia o tramitar algunos de los elementos de correspondencia, digamos, que llegan a la entidad, que no debería ser, porque, insisto, tiene que ver más con temas de relación con entes de control. Finalmente tenemos el rol de evaluación y seguimiento, que tiene que ver específicamente con el rol de auditoría interna. Casi que podríamos decir que es el más importante, es el de evaluación independiente que realiza la Oficina de Control Interno, pero digamos que todos estos roles en últimas terminan alimentando el rol de liderazgo estratégico, porque únicamente se puede posicionar la Oficina de Control Interno, digamos, si se hace un buen ejercicio de auditoría que agregue valor a la entidad, que permita corregir las desviaciones que se presentan, si se hace una buena evaluación de la efectividad del diseño de controles asociados a los riesgos, si hay un enfoque preventivo, especialmente fortaleciendo la cultura de la asesoría y del acompañamiento por parte de la Oficina de Control Interno de manera articulada con las oficinas de planeación, etc. Bien, les decía entonces que el primer rol es el de liderazgo estratégico. Este rol no existía, y digamos que se busca que la Oficina de Control Interno se vuelva un soporte estratégico para la toma de decisiones. Eso no quiere decir que para que el representante legal tome una decisión siempre tenga que acudir necesariamente a la Oficina, pues, de Control Interno, pero digamos, en la medida en que las alertas que realice la oficina sean buenas, pues ese representante legal siempre va a pedir una opinión a la Oficina de Control Interno en la medida en que ésta tiene una, digamos, que visión global de toda la gestión institucional. ¿Cómo se logra un liderazgo estratégico? Para ello es necesario que se establezcan canales de comunicación directos y expeditos con el nominador y con el representante legal. Recordemos que en territorio, pues el alcalde no solo nombra al jefe de control interno, digamos, de la gobernación, sino de las entidades descentralizadas. Y muchas veces esa conexión o esa información se pierde. Es por eso que debería al menos existir, no sé, una vez al mes, quincenalmente, como lo quiera definir el jefe de control interno, un mecanismo de comunicación directa, no solo con el representante legal, sino en este caso con el alcalde o con el gobernador, en el que se presenten resultados de la gestión institucional, del desempeño institucional, entre otros. Otro mecanismo de garantizar que ese liderazgo estratégico se pueda llevar a cabo es siempre escuchando las expectativas de la alta dirección. ¿Quién es en últimas el cliente de auditoría? El representante legal, y a él le interesa saber cómo están funcionando, no sé, algún proyecto que tenga que ver con regalías o algunos proyectos, digamos, que tengan mayores recursos. Es por eso que siempre cuando se realiza una programación anual de auditorías tiene que escucharse entonces a ese cliente de auditoría, a esa alta dirección, para que haga las sugerencias respectivas respecto, digamos, de qué elementos quieren que sean incorporados también en el programa anual de auditoría. Luego viene entonces el enfoque hacia la prevención. Les decía al iniciar que este rol de enfoque hacia la prevención fusiona el fortalecimiento de la cultura de control con la asesoría de acompañamiento. ¿Por qué los fusionó? Porque la asesoría y acompañamiento, digamos, es un elemento fundamental que deben desarrollar las oficinas de control interno en el carácter preventivo, sin que ello derive en cumplimiento de acciones, digamos, por parte de la administración. Es decir, la Oficina de Control Interno puede ser una instancia consultiva en la que genere recomendaciones a la administración, pero si la administración no quisiera cogerlas, pues no es obligatorio que así lo haga. En ese sentido, también se fusionó con el fomento de la cultura de control, porque el fomento de la cultura de control se había convertido, digamos, que en una estrategia en el que las oficinas de control interno tal vez publicaban información en la página web, generando algunas recomendaciones, pero digamos que no se veía en realidad una acción concreta que permitiera de verdad que uno cumpliera con los objetivos institucionales a partir de estas estrategias. Así las cosas, también se tuvo en cuenta algo, y fue la emisión de la sentencia C-103 del Consejo de Estado. Si ustedes recuerdan, digamos que esta sentencia elimina el control de advertencia que venían desarrollando las Contralorías. Las Contralorías tienen un enfoque de control fiscal posterior y selectivo, y les habían asignado una función de advertencia de tipo preventivo,
Pero en esta sentencia se dice que si ya las entidades tienen sus propios mecanismos de control interno, ¿cierto? Pues qué sentido tiene entonces que adicionalmente la Contraloría también realice funciones de advertencia. Es por esa razón entonces que lo que se decide es fortalecer preventivamente a las oficinas de control interno, y en ese sentido se emite la circular 15 la circular 1 en el año 2015, en la que Función Pública y específicamente el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno empieza a hacer mucho más énfasis en el tipo de auditorías que deben desarrollar las oficinas de control interno, en la inclusión de temas financieros, en la inclusión de temas contables, digamos en auditorías basadas en riesgos, en el fortalecimiento de los equipos de las oficinas de control interno, entre otros. De aquí entonces que se actualice también, digamos que este rol de enfoque hacia la prevención. Tenemos luego el rol de la evaluación del riesgo. Fíjense que yo les decía que este rol antes se llamaba rol de administración de riesgo, y como tenía la connotación de administración de riesgo, entonces se creía que la Oficina de Control Interno tenía la potestad de formular la política de administración de riesgos, de identificar los riesgos, de establecer controles, de evaluarlos y de establecer, digamos, que el riesgo residual. Aquí quiero hacer un llamado, y es que con la actualización de estos roles, lo que se busca es que las oficinas de control interno únicamente tengan dos roles frente a la gestión del riesgo. Primero, asesorar y acompañar técnicamente, es decir, suministrarle a los líderes de proceso herramientas, metodologías, sin irles a decir cuáles son los riesgos propiamente, a menos que en un ejercicio de auditoría lo puedan identificar. Entonces, en términos de asesoría, únicamente brindarán elementos, herramientas para la correcta identificación del riesgo. Pero de otro lado tendrá que pronunciarse sobre el diseño y la efectividad de los controles. Es decir, si el líder de proceso estableció un control que tiene segregación de funciones, responsabilidades, y si está operando efectivamente en la realidad y si no se ha materializado el riesgo. Digamos que ese es el papel fundamental que entonces tendrían que desempeñar las oficinas de control interno. Como ustedes saben, hemos venido hablando además de los instrumentos de auditoría, y uno de esos instrumentos fue el Estatuto de Auditoría. Y dentro de ese Estatuto de Auditoría, pues hablamos la necesidad de establecer el alcance de las oficinas de control interno. Es importantísimo que en esos estatutos de auditoría establezcan el alcance, por ejemplo, frente a la evaluación del riesgo. Entonces allí podrían decir qué actividades tiene que hacer control interno, que sería la evaluación de riesgo, asesoría y acompañamiento, proponer tal vez mejoras. ¿Qué actividades definitivamente no puede hacer la oficina de control interno? La oficina de control interno no puede imponer una metodología. Nosotros como función pública hemos sacado una guía, pero si alguna entidad quisiese adoptar la ISO 31000 directamente, lo puede hacer, y la oficina de control interno no puede por ello dejar un hallazgo. Tampoco puede identificar los riesgos de cada proceso, y no debe, digamos que, obligar, digamos que a los líderes de proceso a seguir la metodología, etcétera. ¿Qué puede hacer con ciertas salvaguardas? Es decir, guardando su independencia, a través del Comité de Coordinación de Control Interno, proponer recomendaciones para la mejora. Tal vez en el ejercicio, en el marco de una auditoría, y sí podría recomendar al líder de proceso la identificación de un riesgo en particular, etcétera. Fíjense que nosotros en términos de riesgos acabamos de publicar una cartilla para observaciones de la ciudadanía, en la que estamos incorporando en una sola guía la gestión de riesgos de gestión, de corrupción y de tecnologías de la información. En ese sentido, digamos que se unifica la metodología, en el sentido que vamos a tener el establecimiento de una política, la identificación, el análisis, la valoración, pero siempre que vamos, digamos, a analizar los riesgos, pues vamos a hablar del tema de controles. Y frente al tema de controles, esta guía trae un valor agregado, y es que un control no es únicamente una política de operación o un procedimiento, sino que una política de operación, un control siempre está atado a una política de operación o un procedimiento, pero no es por sí solo un control, tiene que tener una serie de elementos asociados, digamos que a esa política o procedimiento. ¿Cuáles son esos elementos que deben tenerse en cuenta entonces para diseñar un control adecuadamente? Primero, tiene que haber un responsable y tiene que haber una segregación de funciones.
Es decir, una actividad en un proceso no puede recaer exclusivamente sobre un servidor, sino que tendrá que garantizarse que al menos otro revisa la acción que realiza este servidor y se garantiza, digamos, menos errores. Segundo, que haya una frecuencia de control, es decir, debe saberse claramente cada cuánto se realiza el control. Tercero, se debe decir qué busca hacer específicamente el control. Casi todos los controles verifican, cotejan, validan, entonces tiene que saberse específicamente qué busca hacer ese control. Cómo se lleva a cabo el control, es decir, a través de qué mecanismo, de a qué sistema, de qué lista de chequeo, cómo se lleva a cabo. ¿Qué pasa si hay desviaciones cuando se ejecuta el control? Y digamos que dónde se registra la evidencia. En ese sentido, hoy vamos a encontrar, por ejemplo, que un control no es una política o una lista de chequeo, sino que un control se redacta en los siguientes términos. El profesional 01 de la Oficina de Talento Humano, cada que se vaya a presentar una provisión de cargos, solicitará al respectivo candidato la información, verificará en la lista de chequeo, de encontrar observaciones, le informará al jefe inmediato, así como al candidato, quien deberá allegar los documentos necesarios que serán soportados en la respectiva acta o lista de chequeo. Entonces fíjense que el control ya no es la lista de chequeo, sino es todo lo que se realiza alrededor concretamente de una política o de un procedimiento. Eso lo pueden profundizar ustedes en la nueva guía de administración de riesgo. Adicionalmente, la Oficina de Control Interno, para pronunciarse sobre el diseño, tiene que tener en cuenta todos los lineamientos que les acabo de mencionar, que haya un responsable, una frecuencia, una periodicidad, etc. ¿Qué más, digamos, da cuenta de un control efectivo que se esté ejecutando? Porque es posible que, digamos, el control esté muy bien diseñado, cumpla con todos los elementos que les acabo de mencionar, pero que no esté operando en la realidad así. Entonces, que un control sea efectivo quiere decir que cumpla con todos estos elementos en el diseño, que se está operando y adicionalmente que no haya materialización de riesgo. En eso consiste la evaluación de la efectividad de controles que debe realizar la Oficina de Control Interno en el marco, digamos que de este rol. Tenemos luego entonces el rol de relación con entes externos. Fíjense ustedes que este rol de relación con entes externos tiene una característica y es que no es con cualquier ente externo, sino con un ente externo de control. Debe haber un enlace entonces, digamos que la Oficina de Control Interno se convierte en un puente, pero no en un tramitador. Es decir, la Oficina de Control Interno no tiene por qué consolidar, poner bonita la información, ponerle un solo formato, la letra, etcétera, sino que la labor de la Oficina de Control Interno consistirá básicamente en verificar tres elementos. Primero, la oportunidad de la entrega de información al ente de control, es decir, que el líder de proceso entregue oportunamente la información al organismo de control. Segundo, la integridad, es decir, que se dé respuesta total a lo que se le está indagando. Y tercero, coherencia, es decir, que se esté dando respuesta efectiva a lo que se está preguntando y no se esté entregando más información de la que se está requiriendo. Pero para ello, digamos, se requiere que exista una política de comunicación interna de la entidad en la que se defina quién es el responsable de entregar información dentro del proceso. No puede ser que cualquiera haga la entrega de información, tiene que haber un control, una segregación de funciones, etcétera, y eso tiene que estar establecido en una política de operación. De esa forma, la Oficina de Control Interno no tiene la obligación de verificar todo, absolutamente todo lo que se le entrega al ente de control, porque el responsable de la información que se entrega será siempre el líder de proceso. Es posible que aleatoriamente la Oficina de Control Interno verifique algunos elementos, pero digamos, como les digo, insisto, no es obligación de la Oficina de Control Interno verificar absolutamente toda la información que se le esté entregando al ente de control. Viene entonces luego el de evaluación y seguimiento, que les decía que este rol de evaluación y seguimiento es básicamente auditoría interna. Se refiere a la labor que realizan las oficinas de control interno en el marco de esa auditoría, de los planes de mejora, de la presentación de informes incluso, y digamos que el desarrollo de este rol pues se va a dar a través de la guía de auditoría gubernamental. Recuerden ustedes lo que les decía, y es que todos estos 5 roles alimentan el rol de liderazgo estratégico, pues que digamos que en la medida en que solo se logra posicionar las oficinas de control interno, si se da cumplimiento a todo lo que se establece en cada uno de estos roles. Bien, esos eran algunos elementos básicos referentes a los roles de las oficinas de control interno, porque estoy segura que ustedes ya lo tienen claro, muchos de ustedes son jefes de control interno,
Entonces seguramente ya tienen la claridad, ya han venido trabajando sobre estos elementos. Esto para decirles que tener claro estos roles va a ser fundamental, sobre todo para la definición del plan anual de auditoría. Lo ideal es que el plan anual de auditoría contemple actividades asociadas a cada uno de estos roles. De ahí la importancia de que ustedes también conozcan estos roles y que estos también estén alineados totalmente con el estatuto de auditoría que haya adoptado la Oficina de Control Interno. Con esa mirada entonces nos vamos a ir a un tema que llama la atención hoy y digamos que es bastante importante en el marco del modelo integrado de planeación y gestión y tiene que ver con el modelo estándar de control interno. Si recuerdan, al iniciar la videoconferencia les decía entonces que hoy el modelo integrado de planeación y gestión articula el sistema de gestión con el sistema de control interno. Y esa articulación justamente se da a través del modelo estándar de control interno, MESI, que es la séptima dimensión de mi IPG. Aquí pues digamos que vale la pena decir que esa séptima dimensión es la que está en el manual operativo. No van a salir documentos adicionales, no van a salir instructivos manuales para actualizar el MESI, porque la información que está allí consignada en la dimensión 7 es lo que hoy tenemos en materia de control interno. Fíjense ustedes que las versiones anteriores de MESI tenían productos mínimos y esos productos mínimos hoy desaparecen. Hoy desaparece el manual operativo de MESI 2014, desaparece el decreto 943, esos consejos para la práctica, esos productos mínimos, todo eso quedó atrás. ¿Por qué? Porque los elementos o los productos mínimos que teníamos en el marco del MESI hoy hacen parte del modelo integrado de planeación y gestión. Y entonces el MESI va a tener un enfoque mucho más de control y mucho más, digamos, de relación con las dimensiones y por eso no vamos a tener que repetir nuevamente esos productos mínimos. Bien, entonces, digamos que la actualización que se realiza a mi IPG y específicamente al modelo estándar de control interno responde de un lado a esa crítica que nos hacían en que el MESI se había convertido en una herramienta de gestión y no en una herramienta de control. Es por esa razón que entonces se decide regresar al modelo COSO, que tiene 5 componentes, y al modelo de las 3 líneas de defensa. Ese modelo COSO tiene 5 componentes, como les decía, el primero es ambiente de control, y ese ambiente de control digamos que se enfoca en revisar aquellos controles que debería establecer la primera, la segunda y la tercera línea frente al compromiso ético, frente al direccionamiento estratégico, etc. Ya lo vamos a ver cada uno. El segundo, verificaríamos allí el tema de evaluación del riesgo, y cuando me refiero al tema de evaluación de riesgo, fíjense que ya no estoy hablando de toda la administración de riesgo, sino el modelo COSO concibe la evaluación del riesgo desde la definición de la política hasta el primer análisis que se le hace al riesgo, es decir, definición de probabilidad de impacto y establecimiento de riesgo inherente. Eso hace referencia a la evaluación del riesgo. Luego tenemos el tercer componente, que son actividades de control. Y las actividades de control específicamente están orientadas a el establecimiento de controles, ahí viene ya el riesgo residual, entonces hablamos del establecimiento de controles y la evaluación de controles. Luego tenemos el cuarto componente, que es información y comunicación, que es diferente a la dimensión de información y comunicación de mi IPG, y aquí estamos hablando de qué controles tendría que aplicar para garantizar que esa información y comunicación, digamos, que opere realmente en la entidad. Y tenemos el quinto, que es el de actividades de monitoreo, que básicamente, pues de un lado tiene que ver con la auditoría interna, pero de otro lado tiene que ver con los ejercicios de autoevaluación, autocontrol que realizan las demás líneas de defensa. De esta forma entonces la actualización del MESI que tiene 5 componentes, que son los componentes del COSO. Ojo, algo acá, y es que esos 5 componentes no es el COSO pegado tal cual está en el modelo internacional, sino que lo que se hizo fue una adaptación de esos 5 componentes. Y se incorporó el modelo de las 3 líneas de defensa, y ese modelo de las 3 líneas de defensa busca que el control no esté solo en cabeza de la Oficina de Control Interno, sino que se reparta, digamos, el control desde el representante legal, desde la primera línea, desde la segunda línea, desde la tercera línea, ya les voy a explicar. Bien, el modelo de las 3 líneas de defensa es un modelo que viene del sector privado.
ha sido establecido por el Instituto Internacional de Auditores Internos de Colombia, y ese modelo de las 3 líneas de defensa es un modelo de supervisión, de entrega de información y de control que busca la asignación de tareas y responsabilidades frente al sistema de control. De igual forma, Función Pública ha hecho una adaptación de ese modelo de las 3 líneas de defensa y ha dicho que además de que hay 3 líneas de defensa, digamos que hay una cabeza principal que es una línea estratégica. ¿Y quién es esa línea estratégica? En nuestras entidades, y hoy van a encontrarlo ustedes en las alcaldías municipales, la línea estratégica está conformada específicamente por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y por la Alta Dirección. Recuerden ustedes la diferencia entre Alta Dirección y Comité de Coordinación de Control Interno. Cuando hablamos de Alta Dirección nos estamos refiriendo al representante legal y digamos que el segundo al mando. Mientras que el Comité de Coordinación de Control Interno, pues digamos que participan otros líderes como el jefe de planeación, el secretario general, etc. Entonces, esa línea estratégica tiene que dar lineamientos frente al sistema de control, frente al tema de riesgos, frente al tema de controles, etc. Luego viene una primera línea de defensa, y esa primera línea de defensa, digamos, está constituida específicamente por los gerentes públicos o líderes de proceso. Esa primera línea de defensa, digamos que es el primer momento de supervisión en el que el jefe directo o el supervisor ejerce de alguna forma autoevaluación en su equipo de trabajo. Es decir, él supervisa las labores o la operación diaria que realiza su equipo de trabajo. En ese sentido, pues está llamado a identificar riesgos, establecer indicadores, hacerle seguimiento a los controles, establecer controles, etcétera. O sea, es una primera labor de supervisión. Y esa primera línea de defensa tiene también como responsabilidad un mecanismo de reporte a la línea estratégica, que es el Comité de Coordinación de Control Interno. Luego viene la segunda línea de defensa. ¿Y quién es esa segunda línea de defensa? De un lado son las oficinas de planeación, o quien haga sus veces, pero también los supervisores de contrato y adicionalmente todos los que lideran hoy dentro de la entidad un sistema de gestión. Es decir, el líder de calidad hoy se convierte en segunda línea de defensa, el líder de gestión ambiental, el líder de seguridad de la información, es decir, todos los sistemas que existan en la entidad se convierten en segunda línea de defensa. ¿Por qué razón? Porque a esta segunda línea de defensa le corresponde algo que se denomina otros servicios de aseguramiento y supervisión. ¿Qué quiere decir? Que el control entonces no va a estar únicamente en la oficina de control interno, sino que hoy la oficina de control interno de planeación va a tener que fortalecerse mucho más en la medida en que está llamada a hacer evaluación de segunda línea al sistema de gestión de la calidad, al sistema de riesgos, al sistema ambiental, etc. De esta forma, la oficina de control interno podrá entonces fortalecer su liderazgo estratégico y enfocarse en realidad en temas estratégicos, es decir, en el ideal y en el mejor de los casos, en el mediano plazo, la oficina de control interno casi que ni tendría que llegar a la primera línea de defensa, porque la segunda está, digamos que incorporando o haciendo una evaluación de esa primera línea de defensa. Es por esa razón que hoy la segunda línea de defensa, digamos, está llamada a hacer auditorías de calidad. Si ustedes se fijan, estamos hoy cambiando un poco el concepto que tenía Función Pública de auditorías combinadas, y hoy no deben entonces realizarse auditorías combinadas, sino auditorías independientes con enfoques independientes. Segunda línea de defensa hará auditorías a sus sistemas de gestión, de calidad ambiental, lo que les he venido diciendo, y tercera línea de defensa se enfocará en aquellas cosas que no cubra la segunda línea de defensa. Es por eso que hoy estamos trabajando en una herramienta que se llaman los mapas de aseguramiento, y esos mapas de aseguramiento van a permitir que la oficina de control interno, digamos, sepa realmente hasta dónde llega su alcance en términos de auditoría. Es muy importante que para que se actualice el modelo estándar de control interno se defina el modelo de las 3 líneas de defensa en cantidad. Si lo quieren hacer mediante acto administrativo, si lo quieren hacer mediante un acta, como lo quieran realizar, pero es necesario que una alcaldía sepa que en la alcaldía primera línea son los secretarios de despacho, por darles un ejemplo, que segunda línea es planeación o segunda línea es talento humano porque es transversal, y que tercera línea va a ser control interno, y que la línea estratégica es el comité de coordinación. Eso lo tienen que establecer, digamos que ese es el paso fundamental para actualizar el modelo estándar de control interno.
El hecho de implementar mi PG en las alcaldías ya está permitiendo la actualización del MESI. Entonces, como les decía, no es que se pierda todo lo que ya tiene la entidad en términos de esos productos mínimos, pero hoy ya no los vamos a retomar en términos de MESI, sino que el MESI será esos 5 componentes y que hace cada línea de defensa frente a cada uno de los componentes. Bien, hemos venido insistiendo en la creación de unos mapas de aseguramiento, y esos mapas de aseguramiento, digamos que una vez estén definidas las líneas de defensa, va a facilitar enfocar qué hace planeación y qué hace control interno y en qué enfoca el control. Ustedes van a encontrar en esa presentación, que seguramente les remitiré adjunto con la videoconferencia, ese ejemplo de un mapa de aseguramiento en el que se enlistan algunos procesos de forma vertical y luego, digamos que se establecen quiénes son las líneas de defensa, y cuál es la segunda línea de defensa dentro de la entidad. En este caso, el ejemplo trae que la segunda línea de defensa tiene que ver con control financiero, seguridad de la información, gestión de riesgos. Cada entidad analizará quién es la segunda línea de defensa. Y luego viene la tercera, que es control interno. Entonces empieza a hacer uno el cruce mirando cada proceso, y frente a cada proceso pues mirará entonces quién sería el responsable de auditar y qué auditoría realizaría esa segunda línea de defensa, y que efectivamente que no cubre esa segunda línea de defensa, auditaría la tercera línea de defensa, que es la oficina de control interno. Bien, es importante decir algo acá, y es que esos 5 componentes del modelo COSO, ustedes encuentran la descripción hoy en la dimensión 7 del MESI, están totalmente relacionadas con las 7 dimensiones de mi PG. Para empezar a implementar MESI, yo tendría que mirar, por ejemplo, ambiente de control, el primer elemento. Ese primer componente, ambiente de control, está directamente relacionada con 2 dimensiones, con la dimensión de direccionamiento estratégico de planeación y con la dimensión de talento humano. ¿Por qué razón? Porque si ustedes leen, el componente de ambiente de control dice que es el conjunto de controles que permiten asegurar, digamos que un estilo de dirección adecuado, pero adicionalmente un talento humano que responda a las necesidades de la entidad. Entonces, desde el MESI, ¿qué miraría yo? Que efectivamente eso que dije en el direccionamiento estratégico y en el talento humano, pues lo esté apropiando adecuadamente. ¿Qué miraría? ¿O qué miraría, digamos, como oficina de control interno cuando evaluara este componente? Que haya compromiso de la alta dirección, que exista un comité de coordinación de control interno ejerciendo sus funciones, que exista el modelo de las 3 líneas de defensa, que el talento humano esté alineado con los objetivos institucionales, etc. Eso es lo que tiene que ver con ambiente de control. Entonces, ambiente de control siempre se relaciona con direccionamiento estratégico y con talento humano. Tenemos luego evaluación del riesgo. El segundo componente del MESI entonces es evaluación de riesgo. Este componente de evaluación de riesgo lo vamos a encontrar en mi PG en varios momentos. Primero, en el direccionamiento estratégico, porque recuerden ustedes que en el direccionamiento se establece la política de administración de riesgos. Entonces, pues digamos que cuando yo entre a mirar cómo se gestionan los riesgos, tendré que mirar la dimensión de direccionamiento estratégico y tendré que revisar la política de administración de riesgos. Pero en un segundo momento tendré que mirar la dimensión de gestión con valores para resultados, porque en esta dimensión es donde voy a encontrar la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, es donde voy a encontrar el modelo de operación por procesos, y recuerden ustedes que cuando yo caracterizo un proceso es cuando empiezo a mirar qué riesgos se pueden presentar. Es decir, yo no puedo hacer un ejercicio de riesgos si no existe caracterización de procesos, si no existe modelo de operación por procesos, porque es un ejercicio desconectado. Entonces será importante que cuando yo mire el componente de evaluación de riesgos, nuevamente me dirija a direccionamiento estratégico, a mirar la política, y a caracterizaciones de proceso, a revisar los objetivos de los procesos y mirar si efectivamente la identificación se está haciendo acorde con ese modelo de operación por proceso. Y allí podría mirar tanto en el primer componente de ambiente de control como en el de evaluación del riesgo, qué papel está ejerciendo la primera línea de defensa, que es en últimas casi que la operación de la entidad, qué papel está ejerciendo la alta dirección como línea estratégica, qué papel está ejerciendo la segunda línea de defensa en el acompañamiento y en una labor, digamos, de supervisión, y qué labor específicamente está realizando control interno como ese evaluador independiente.
¿Qué tendré que mirar entonces en evaluación de riesgo? Nuevamente, política de riesgos, análisis de contexto, modelo de operación por procesos, procedimientos, políticas de operación, etc. Luego viene el tercer elemento, y el tercer elemento son actividades de control. Y esas actividades de control, digamos que se refieren a el establecimiento propiamente de controles que debe realizar la oficina. Cada una de las oficinas, cada líder de proceso establecerá, digamos que sus propios controles asociados a unos riesgos específicos y evaluará sus controles, establecerá el riesgo residual, etcétera. Recuerden ustedes que el riesgo residual es aquel que permanece aún cuando se han establecido controles por parte de la entidad. Entonces, actividades de control igual se van a relacionar específicamente con gestión para resultados, es decir, tengo mi caracterización de procesos, frente al objetivo de cada proceso identifico un riesgo, frente a esos riesgos establezco controles y es allí donde tengo que mirar desde este componente, digamos, la efectividad y el diseño de control específicamente. Entonces allí tendré que mirar las políticas de operación, los procedimientos, el mapa de riesgo, etc. Luego tenemos la dimensión de información y comunicación. Y esta dimensión de información y comunicación, digamos que básicamente busca verificar que la entidad cuente con mecanismos para transmitir información, para rendir cuentas, para garantizar la memoria institucional. Este componente de información y comunicación entonces está relacionado directamente con la dimensión de información y comunicación, pero recuerden desde el punto de vista de control. Entonces yo tendría que mirar aquí qué está haciendo la primera, la segunda y la tercera línea frente a la gestión documental, frente a los controles de transparencia y acceso a la información, frente a políticas, directrices y mecanismos de identificación y consecución de información, hay que haya una política de comunicaciones, etcétera. Entonces, fíjense, este componente de información y comunicación está directamente relacionado con la información y la comunicación como dimensiones del modelo integrado de planeación y gestión. Tenemos luego el quinto componente, que es actividades de monitoreo, y este quinto componente de actividades de monitoreo, pues digamos que está relacionado justamente con la evaluación independiente que realiza la Oficina de Control Interno a través de las auditorías internas, pero adicionalmente recuerden que hoy con esta actualización del MESI, la Oficina de Planeación ejerce otra labor de aseguramiento y de evaluación. Y en ese sentido, pues las actividades de monitoreo entonces no estarán en cabeza exclusivamente de la Oficina de Control Interno, sino están en cabeza también de la Oficina de Planeación, quien tiene que hacer un monitoreo a ciertos sistemas, recopilar cierta información para que Control Interno, digamos que posteriormente pueda entrar a evaluar. Esa actividad de monitoreo, entonces, ¿con qué dimensiones del modelo está relacionada? En primer lugar, está relacionado con el direccionamiento estratégico, porque recuerden que en la planeación, en el direccionamiento estratégico es donde yo formulo mis indicadores aplicados a la planeación estratégica. Luego tendrá que mirar la gestión, la dimensión de gestión para resultados, y allí nuevamente miro los procesos, planes, programas y proyectos, pero ya relacionados propiamente en la ejecución, cómo se están desarrollando los indicadores, cómo se está midiendo, etcétera. Tendré luego que mirar gestión de la información y las comunicaciones, y allí cómo estoy mostrando los resultados de la gestión a partir de los indicadores, informes de gestión, etcétera. Y de gestión del conocimiento, porque acuérdense ustedes que en gestión del conocimiento nuevamente retomo el tema de analítica institucional, de minería de datos, de análisis de tendencia, y entonces ahí también estoy mirando temas de monitoreo. Esto para decirles entonces que actividades de monitoreo no está referida únicamente a temas de auditoría interna, como en su momento lo tuvo el MESI, sino que hoy incorpora otras labores de evaluación y seguimiento en cabeza de la segunda línea de defensa, de planeación o de las que define la entidad, pero también de la primera bajo un ejercicio de autoevaluación. Esto entonces para decirles que ese modelo de las tres líneas de defensa es un modelo de supervisión y reporte de información. Y que uno podría decir que la línea estratégica pues da alineamiento, que la primera línea de defensa como líderes de proceso ejercen una labor de autocontrol, que la segunda línea de defensa, que es planeación, y los que ustedes definan en sus entidades son o realizan una labor de autoevaluación, y que la tercera línea de defensa, que es la Oficina de Control Interno, pues realiza una evaluación de tipo independiente.
Esa es la estructura entonces que tenemos hoy de MESI, es mucho más sencilla, porque les decía, no estamos copiando el modelo COSO. Lo que estamos diciendo es, hay un modelo de gestión, ¿cierto?, que es mi IPG, que ya tiene unos productos mínimos. ¿Qué hago desde el MESI? Entrar a verificar a través de los 5 componentes que eso que dije en las dimensiones se esté cumpliendo, pero que adicionalmente haya una responsabilidad de todas las líneas de defensa, de la estratégica, de la primera, de la segunda, de la tercera, etcétera. Bien, digamos que el tercer elemento que queremos tocar aquí hoy tiene que ver con la auditoría interna. Y recuerden ustedes que este tema de auditoría interna está, digamos que desarrollado de una manera muy práctica en la guía de auditoría para entidades gubernamentales, que además tiene una caja de herramientas. Esa guía de auditoría ha sido y está siendo actualizada en este momento para ser alineada con mi IPG, pero digamos que de forma general los pasos van a seguir siendo los mismos. Esta guía está alineada con las normas internacionales de auditoría interna, porque de hecho se construyó de forma conjunta con el IA, que es el Instituto Internacional de Auditores Internos de Colombia. Bien, para la realización de auditorías, digamos que se ha establecido el ciclo de auditorías, que ya se los voy a enseñar, pero antes digamos que hay unos elementos fundamentales que hablan las normas internacionales de auditoría y tiene que ver con normas sobre atributos y normas sobre desempeño. Cuando hablamos sobre normas sobre atributos nos estamos refiriendo a las características que debe tener un auditor interno, es decir, a las características propias de quienes laboran en las oficinas de control interno o que ejercen otras labores de auditoría en la entidad. Y cuando nos referimos a normas sobre desempeño nos estamos refiriendo al desempeño en general de la actividad de auditoría interna. Así van a encontrar ustedes las recomendaciones en la guía de auditoría, y es por eso que frente al primer elemento que son las características o atributos que debe tener el auditor, pues se relacionan los siguientes. La primera característica que tiene que tener una oficina de control interno y un jefe de control interno es la independencia. Y esa independencia justamente se la da el nombramiento que realiza la máxima autoridad administrativa. Recuerden ustedes que antes lo nombraba el representante legal y eso hacía que se perdiera un poco de independencia. ¿Qué otro elemento nos da la independencia? Que nadie puede auditar un proceso del que haya sido partícipe el año inmediatamente anterior. Tienen al menos que haber dejado pasar un año para que pueda pronunciarse sobre un respectivo, digamos, proceso a auditar. Segundo, entrenamiento técnico y debido cuidado profesional. El entrenamiento técnico es que todos los auditores tienen que estarse continuamente formando en diferentes temas porque son, digamos que interdisciplinarios y casi que están auditando muchos de los procesos de la entidad. En ese sentido es fundamental que entonces haya una capacitación constante a los equipos de control interno. De otra parte, el debido cuidado profesional se predica especialmente del alcance que puede llegar a ejercer una auditoría, es decir, cuando yo tengo un debido cuidado profesional, no puedo decir que voy a auditar absolutamente todos los contratos de una entidad, sino que me voy a pronunciar, por ejemplo, únicamente en lo que tiene que ver con la etapa precontractual o contractual o postcontractual, pero que debo ser muy cuidadoso en lo que me comprometo en el alcance de auditoría. Luego, importante la información suficiente y relevante. Recuerden que no puede haber un hallazgo que no esté soportado en evidencias. Otro tema es la supervisión adecuada, y es que siempre la oficina o el jefe de auditoría tiene que ejercer una labor sobre quienes empiezan a realizar auditorías dentro de su equipo de trabajo y evaluar el sistema de control interno. Hoy queremos pasar a una auditoría, y es el enfoque que tiene la guía de auditoría de nosotros, que sea una auditoría retroalimentadora que permita generar valor agregado, digamos, en la entidad. No puede pasar que todos los años una oficina de control interno, digamos, que esté todo el tiempo diciendo lo mismo que viene diciendo hace 3 años, porque ¿dónde está el valor agregado de la auditoría? Es importante que, por un lado, la auditoría permita evidenciar lo que está pasando en términos de desviaciones, pero que genere recomendaciones tan buenas que, digamos, la administración las pueda adoptar y generar los cambios correspondientes. Siempre que hablemos de normas internacionales de auditoría vamos a encontrar 2 conceptos, el de aseguramiento y el de consultoría. Cuando hablamos de aseguramiento nos estamos refiriendo a evaluación, es decir, auditoría, a cualquier mecanismo de evaluación. Y cuando nos estemos refiriendo a consultoría nos estamos refiriendo a asesoría y acompañamiento, o en este caso relacionado con los roles digamos que el enfoque hacia la prevención.
La auditoría se enmarca dentro del rol de evaluación y seguimiento, básicamente, y desde la guía se han establecido 5 pasos, digamos, para que una oficina de control interno pueda desarrollar una auditoría. Les insisto aquí, cuando vaya, digamos, desarrollando cada uno de los pasos, ojalá que ustedes puedan ir consultando la caja de herramientas porque es la forma práctica de aterrizar cada uno de los pasos de auditoría. El primer paso tiene que ver con la planeación general de la auditoría y esa planeación general implica el conocimiento de todas las unidades auditables que existen en la entidad. Cuando me estoy refiriendo a unidades auditables estoy hablando de los procesos, los procedimientos, los programas, los proyectos, es decir, todo lo que es susceptible de ser auditado en una entidad. Es importante que el jefe de control interno entonces conozca en principio, muchos están recién nombrados, conozcan de forma general todo lo que puede ser auditado, pero no todo lo van a poder auditar por términos de recursos, de tiempo, y por eso hablamos hoy del ciclo de auditorías o la rotación de las auditorías. Una vez digamos que se realiza esa planeación, que ya vamos a ver, el producto concreto es la formulación del plan anual de auditoría. Luego tenemos la planeación del trabajo de auditoría, luego tenemos ya como tal la ejecución de la auditoría, la comunicación de los resultados y finalmente el seguimiento y el cumplimiento a planes de mejoramiento. Frente al primer elemento que tiene que ver con la planeación de la auditoría, vamos a encontrar entonces, les decía, el conocimiento de la entidad, las unidades auditables, y eso es lo que se le conoce hoy como el universo de la auditoría, todo lo que puede ser auditado. En principio yo podría hacer una lista de todo lo que podría ser auditado en una entidad, pero luego empiezo a priorizar y la principal priorización digamos que se da a partir de del mapa de riesgos institucionales. Para elaborar entonces un plan anual de auditoría, lo primero que tengo que tener presente es el mapa de riesgos institucional. De ahí la importancia de que hoy todas las entidades cuenten con mapas de riesgos muy robustos. El jefe de control interno debería revisar aquellos riesgos residuales que presentan mayor impacto, que estén en zona alta o extrema, y esos digamos que inmediatamente se tendrían que incluir en el plan anual de auditoría. Ya no se llama programa anual, sino se llama plan anual de auditoría, así lo dicen las normas internacionales. Entonces, el mapa de riesgos se constituye en la principal herramienta para planear esas auditorías. Hay que hacer énfasis en que a los jefes de control interno, en que cuando uno formula un plan anual de auditoría, no lo formula pensando en que uno no tiene recursos o que no va a tener la gente suficiente. En principio, yo le debo presentar al Comité de Coordinación de Control Interno todo lo que surgió de la priorización de las auditorías basadas en riesgo, que son 15, que son 10, no sé, las que sean, y la alta dirección deberá decidir cuáles efectivamente tengo recursos para hacerlas y cuáles no. Pero la Oficina de Control Interno debe realizar la priorización y mostrarla tal cual al comité. Posteriormente depurará y se decidirá cuáles efectivamente no, porque no tengan recursos. ¿Qué otro elemento hay que tener en cuenta para la priorización de auditorías? Porque a ustedes les van a decir seguramente que hay muchas entidades que ni siquiera tienen mapa de riesgo. Entonces, cuando no existe el mapa de riesgo, el jefe de control interno tiene que hacer su propio mapa de riesgos de la entidad, no para imponérselo, sino para hacer, digamos que alguna priorización, y es una herramienta propia para la oficina. ¿Qué otro elemento? Lo que les decía del cliente de auditoría, el representante legal le puede decir, necesito que me incluya 2 o 3 auditorías a regalías, a Sistema General de Participaciones, etcétera. Entonces eso tendrá que incluirse. ¿Qué otro tema? ¿Cuáles son esos procesos que llevan 3 o 4 años que nadie les ha hecho auditoría? Necesariamente hay que incluirlos. ¿Cuáles han sido los resultados de entes de control, etcétera? Para hacer esa priorización de las auditorías a realizar, yo les sugiero que consulten la caja de herramientas, un documento que se llama Universo de Auditoría. Digamos que ahí ustedes van a encontrar esas condiciones que les he venido contando, y ese formato en Excel les va a permitir que incluyan los procesos, que incluyan el mapa de riesgos, y él automáticamente le va a decir qué auditorías deberían incluirse en este plan anual de auditoría o cuáles para el siguiente, etcétera, de forma tal que uno pueda conformar un ciclo de auditorías, digamos que para el cuatrenio, o digamos que el tiempo que se vaya a desarrollar o que vaya a estar presente el jefe de control interno. Eso es lo que llamamos entonces el plan de rotación de la auditoría, en la medida en que no todo lo vamos a poder abordar en una sola vigencia.
Hay un formato para finalmente establecer ese plan anual de auditorías. Ese también les sugiero que lo consulten de la caja de herramientas que está hoy en la guía de auditoría, y ojalá que en el plan de auditoría no se consignen exclusivamente las auditorías priorizadas, sino que por los 5 roles yo pueda establecer actividades. O sea, casi que el plan anual de auditoría es un plan de acción de la Oficina de Control Interno. Entonces tendré que contemplar cuándo voy a atender a entes de control, cuántos informes voy a presentar en el año y qué tiempo me demora presentar esos informes, que además es donde más se desgastan las oficinas de control interno. Tendré que mirar, por ejemplo, actividades de asesoría y acompañamiento. Por eso soy insistente en sugerirles que ese plan anual de auditoría casi que uno debería realizarlo por los 5 roles, y en lo que tiene que ver con evaluación y seguimiento, pues ahí incluiré las auditorías priorizadas. Recuerden que ese plan tiene que ser presentado ante el Comité de Coordinación de Control Interno. Puede ser modificada las veces que se considere, pero siempre tiene que llevarse al Comité de Coordinación de Control Interno. Viene luego el segundo elemento de la fase de auditorías y tiene que ver con la ejecución con el plan de trabajo de auditoría. Y ese plan de trabajo de la auditoría, digamos que está directamente alineado o articulado con las auditorías que ya fueron aprobadas por el Comité de Coordinación de Control Interno. Pero allí yo ya tengo que entrar a establecer cuál es el objetivo, cuál es el alcance de esas auditorías, los procedimientos o técnicas de auditoría que voy a aplicar, los tiempos, los recursos, etc. Aquí hay algo muy importante, y es que cuando se define ese plan anual de auditoría tiene que presentarse en la reunión de inicio de la auditoría al auditado, en el que se diga además quién va a realizar la auditoría, qué información se requiere. Ahí es importante también que ustedes hagan énfasis en la necesidad de suscribir la carta de compromiso. Recuerden que esa carta de compromiso está en la caja de herramientas y permite comprometer al auditado con el auditor de que va a entregar la información de forma completa, relevante, oportuna, etc. En ese plan del trabajo de auditoría, es decir, una cosa es el plan anual de auditoría en el que programamos las auditorías del año. Otra cosa es el plan de trabajo de auditoría, y ese plan de trabajo de auditoría es, por ejemplo, el plan de trabajo de auditoría financiera, el plan de auditoría de talento humano, el plan de auditoría de cualquier tema. Y ese plan pues va a tener que tener asociado un alcance, unos procedimientos. Esos procedimientos en su mayoría son o bien de consulta, y cuando hablo de consulta me refiero a encuestas, cuestionarios, todo lo que el jefe, digamos, desarrolle para desarrollar esa auditoría. De observación, sobre todo esto ocurre, por ejemplo, si ustedes van a auditar temas como servicio al ciudadano o temas en los que se requiera una observación directa de cliente incógnito, etcétera. De inspección, que casi siempre que se realiza una auditoría a contratación o a temas financieros, pues se tiene que realizar una auditoría de inspección, es decir, de ir a documentarse, a mirar la trazabilidad del proceso, etcétera. De revisión de comprobantes específicamente para el tema financiero, rastreo o de procesos analíticos, es decir, de la aplicación de algunos indicadores y sobre eso empezar a trabajar o a establecer tendencias, y de confirmación, pero de confirmación es, por ejemplo, acudir a un tercero para confirmar que la información que está dando el líder de proceso efectivamente sea efectiva o no. Por ejemplo, podría yo decir en una alcaldía un programa de atención a madres cabeza de familia y que el líder de proceso me dice que sí, que lo cumplió, que no sé, los atendió completamente. Una técnica de confirmación es que yo vaya al grupo de valores, es decir, vaya al menos a esas madres cabeza de familia y pueda verificar que efectivamente lo que me dijo el líder de proceso pues es verdad o no. Esas técnicas también las van a encontrar en la guía de auditoría, pero en la caja de herramientas también. Para eso también hay un formato de plan de auditoría propiamente del proceso. Viene entonces ya luego la ejecución inicia con la reunión de inicio, como les decía, allí se presenta el programa, se hace la carta de compromiso, se determina una muestra porque ustedes no pueden auditarlo absolutamente todo. Acuérdense que existen 2 tipos de muestreo estadístico y muestreo no estadístico. El muestreo estadístico está dado por justamente fórmulas estadísticas en las que yo establezco una muestra a partir de un nivel de confianza, de un nivel de error, y para eso la caja de herramientas tiene una matriz en Excel que le permite a usted meter, por ejemplo, 1000 contratos con un nivel de confianza del 95, un nivel de error del 5, y él le dice audite, por decir algo, 100 contratos. Eso es una salvaguarda para cuando llegue la Contraloría y le dice: ¿usted por qué no auditó todos los contratos? 1, porque no tengo recursos. 2, porque no está en mi priorización de auditorías.
pero 3 porque en el muestreo no salió ese contrato. Eso es una salvaguarda para el jefe de control interno. Pero también está el muestreo no estadístico y también es válido el muestreo no estadístico. Y cuando hablo del muestreo no estadístico me estoy refiriendo, por ejemplo, a que el jefe de control interno puede decir voy a auditar los contratos que sean superiores a 80 millones o que tengan que ver con contratación directa o solo mínima cuantía. Eso es un tipo de muestreo no estadístico que obedece a un juicio propio de la Oficina de Control Interno. Bien, después de esa reunión de inicio se da paso a la solicitud de información, a la aplicación de las técnicas de auditoría que les he venido contando y al diseño de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo, digamos que tienen dos miradas. Primero hay un archivo corriente, y corriente quiere decir todo lo que, digamos, desarrolle quien va a desarrollar la auditoría. Las encuestas, los cuestionarios, las listas de chequeo, las comunicaciones, etcétera. O sea, es decir, viene más dado por el auditor, pero también está el archivo general o permanente. Y el archivo general o permanente es específicamente el soporte o la base que tiene el auditor. Entonces podemos hablar del manual de funciones de la entidad, de la normatividad, de los manuales instructivos, procedimientos, etcétera, algo que ya está establecido en la entidad. Entonces, archivo corriente, todo lo que desarrolla el jefe de control interno para desarrollar su auditoría en términos de listas de chequeo, encuestas, etcétera. Y archivo permanente, lo que ya existe, manuales instructivos, etcétera. Luego viene el diseño de pruebas de auditoría. Fíjense ustedes que el tema de caracterizaciones de procesos es fundamental, porque si yo estoy haciendo una auditoría basada en riesgos, se supone que estoy haciendo una auditoría basada también en procesos. Y esa auditoría basada en procesos me llevará como auditor a tener que verificar las actividades clave que tiene un proceso y sobre esas actividades clave es que voy a hacer el diseño de pruebas de auditoría. Con esto quiero decirle que yo no tendría que mirar absolutamente todo pues de un proceso, sino que tendría que verificar cuáles son las actividades que tienen que ver con verificar, con actualizar, con cotejar, digamos, donde se tome una decisión y ahí voy a ponerle punto de control porque seguramente ahí es donde están los riesgos y ahí es donde tengo que entrar a verificar la efectividad de los controles. ¿Cómo identificar una actividad clave en un proceso? Casi siempre tiene que ver con aprobar, con documentar, con examinar, con segregar, etc. Viene luego el desarrollo de las observaciones, hallazgos, no conformidades. Desde función pública hemos dicho que es absolutamente lo mismo, como le quieran ustedes llamar dentro de la entidad, digamos es potestad de cada uno, pero siempre, pues digamos, en últimas nos estamos refiriendo a alguna desviación que se presenta frente a un criterio. ¿Cómo desarrollar esas observaciones? Con una condición, unos criterios, es decir, condición es la evidencia de lo que se presentó, el criterio es frente a qué estoy contrastando, es decir, esa desviación que se presenta frente a qué, cuál es la causa. La Oficina de Control Interno tiene que saber cuál es la causa, no solamente el líder de proceso para el plan de mejoramiento, sino cuando se formule el hallazgo tiene que saber cuál es la causa y cuáles son las consecuencias o los efectos que podría llegar a tener ese hallazgo que se presentó. A partir de esas observaciones, entonces se debe obviamente hacer un ejercicio de retroalimentación con el líder de proceso. El ejercicio de auditoría no es un ejercicio sorpresa en el que al final entrego un informe que no tenía ni idea, sino que el líder de proceso debe conocer particularmente, digamos, los resultados, aportar la información faltante, etcétera, antes de entregar el informe final. El informe final pues ya se presenta al cliente de auditoría, al comité de coordinación de control interno, al líder de proceso, para que desde allí se formule el plan de mejoramiento correspondiente. Es importante siempre que cuando uno formule un informe final de auditoría, digamos, si queremos fortalecer el tema del liderazgo estratégico, tienen que ser informes muy ejecutivos, muy expeditos, en los que se resalte las fortalezas que se presentan en el proceso, no solo las debilidades. Incluso uno podría empezar por aquellos temas más relevantes, por las fortalezas, y luego adentrarse en las debilidades que encuentro en el desarrollo de la auditoría. Hemos dicho que los informes de auditorías tienen que aterrizarse a un lenguaje no tan técnico, en el entendido en que el representante legal debe, digamos, entenderlos fácilmente, y los anexos o el tema técnico, pues digamos, puedo llevarlo a un anexo, pero que el informe sea tan ejecutivo
que de forma muy rápida el representante legal como cliente de auditoría pueda conocer lo que está pasando en la entidad y pues digamos que sean temas muy estratégicos. Siempre incluir temas positivos, mirar quién es el que va a leer, identificar los aspectos más relevantes, cuáles son los efectos que pueden tener y a partir de ahí pues ya digamos cuando se quede en firme el informe final ya será el líder de proceso el encargado de formular el respectivo plan de mejoramiento. La Oficina de Control Interno puede asesorar en la formulación de ese plan de mejoramiento, pero técnicamente diciéndole, mire, yo creo que esa acción correctiva no está eliminando el impacto o esa acción preventiva no está eliminando el origen que dio al hallazgo, pero nunca diciendo cuál debería ser la acción correctiva o la acción preventiva. Cuando un proceso no cumple en las fechas establecidas, la acción digamos que se propuso en el plan de mejoramiento, debe hablar con la Oficina de Control Interno para que de forma articulada programen o reprogramen, digamos que la fecha establecida para ese plan de mejoramiento. Y posteriormente, digamos que hay un formato para plan de mejoramiento que también encontrarán en la guía de auditoría y importante pues empezar a mirar que el seguimiento, si bien habrá auditorías que realice la segunda línea de defensa, que son los encargados de otros sistemas, como les decía, de gestión, etcétera, la tercera línea de defensa, que es control interno, siempre tendrá que realizar seguimiento a todas las auditorías y tendrá que conocer los resultados de las auditorías que realice, incluso esa segunda línea de defensa. La tercera línea de defensa como control interno, de hecho, verificaría y haría auditoría a esa segunda línea de defensa para garantizar que esté operando efectivamente. Bien, eso es básicamente lo que tiene que ver con la Oficina de Control Interno. Aquí hay un último elemento que quiero mencionar y es lo que las normas internacionales llaman los programas de mejoramiento en la calidad a las auditorías internas. Y es que ¿quién evalúa control interno? No solo el Comité de Coordinación de Control Interno, sino todas las oficinas de control interno tienen que desarrollar mecanismos de autoevaluación y de mejora al servicio de auditoría que presta internamente. Es por eso que cuando se practique una auditoría, lo ideal es hacer una encuesta al auditado en la que se evalúe el conocimiento del auditor, que se evalúe qué tan efectivo está haciendo, si fue respetuoso, si pidió la información oportunamente, etcétera, y eso de alguna forma permitirá mejorar la labor de auditoría interna. Entonces, fíjense que hoy vimos varios temas. Empezamos hablando en general del modelo, luego miramos lo que tenía que ver muy rápido con los roles de las oficinas de control interno, luego nos adentramos en lo que tenía que ver, digamos que con el modelo estándar de control interno, que nuevamente son los 5 componentes de COSO, 3 modelos de las líneas de defensa articulados con las dimensiones de MIPG, y por último miramos de manera general el tema de auditoría. Entonces, para invitarlos a consultar, uno, la guía de administración de riesgos, que ya está articulada totalmente, gestión, corrupción y tecnologías de la información, la guía de auditoría interna, que también está siendo actualizada, pero que en principio la que está publicada les sirve porque es perfecta, y si no, no la pueden pedir porque ya hemos actualizado algunas de las guías. La guía de indicadores fundamental, y pues la dimensión 7 del modelo integrado de planeación y gestión, que básicamente pues es el modelo MES. Entonces, sin otro particular, yo creo que se cumplió con el propósito, que era mencionar estos elementos importantes del sistema. Gracias.